Atención a la siguiente medida adoptada. La Dirección General de Aviación Civil informa que el acuerdo emitido por el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana dispone desde las 0 horas de este viernes 13 de marzo de 2020 lo siguiente. El cumplimiento de aislamiento preventivo obligatorio por un periodo interrumpido de 14 días a todo viajero de nacionalidad ecuatoriana o de cualquier otra nacionalidad que ingrese al territorio de la República del Ecuador y que provenga de la República Popular China, el Reino Unido de España, la República de Francia, la República Islámica de Irán, la República Federal de Alemania, la República de Corea del Sur y la República de Italia. Esta disposición aplica para los pasajeros. La tripulación de cada aerolínea utilizará sus propios protocolos y procedimientos para no dejar de cumplir sus cronogramas de vuelo y garantizar la conectividad. No obstante, en el caso de detectarse que miembros de la tripulación presenten síntomas de coronavirus, se aplicarán los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud de la República del Ecuador. Y mediante un comunicado oficial se informó que de acuerdo a las últimas disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud Pública, los museos, centros culturales y sitios arqueológicos del Ministerio de Cultura y Patrimonio, así como sus entidades adscritas, se cerrarán al público hasta nuevo aviso. Y por la emergencia sanitaria declarada en el país, el municipio de Guayaquil decidió suspender todos los actos públicos en la ciudad y anunció el cierre de todos los sitios de diversión municipal. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, anunció acciones que se implementarán en la ciudad a propósito de la emergencia sanitaria declarada debido a la pandemia del coronavirus. Una de ellas fue suspender todos los actos públicos sin distinción del número de asistentes que convoque. Guayaquil ha tomado la disposición de 0 actos masivos, así sean de 100 personas, como por ejemplo entregas de títulos de la propiedad, cursos, escuelas, sino que también se suspenden los permisos en casos de eventos en la ciudad de Guayaquil. Serán los gobiernos locales quienes tomen la decisión en lo que les compete, en lo que les corresponde. Es importante recalcar que el tema de educación municipal les corresponde tomar las decisiones a las entidades locales, pero la educación nacional, incluida la municipal, también puede ser tomada la decisión por parte del gobierno nacional. Los sitios de diversión municipal también fueron cerrados. Suspender las escuelas donde van nuestros niños que tienen en efecto algún tipo de discapacidad física o intelectual. Se cierran las piscinas, lagunas y parques acuáticos de la ciudad de Guayaquil y también se cierran las guarderías de la ciudad de Guayaquil, al igual que los gerontológicos. Los trabajadores municipales que lleguen de los países declarados con la pandemia deberán cumplir cuarentena de 14 días antes de reincorporarse a sus labores y se dispuso el teletrabajo para empleados con enfermedades catastróficas. Las desinfecciones también se intensificarán. La desinfección de mercados de manera permanente, tal cual lo hemos hecho en la Metrovía, también se hará en la terminal terrestre. También se está haciendo en los buses de transporte público. Se anunció además que de ser necesario se realizará la entrega de almuerzos a las personas que se mantienen en aislamiento en Guayaquil. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Mientras tanto, en la ciudad de Ambato, las autoridades provinciales, locales y municipales activaron una mesa técnica para atender la declaratoria de emergencia sanitaria por el coronavirus en nuestro país. La gobernadora de la provincia de Tungurahua, Gabriela Rodríguez, junto a los alcaldes de los 9 cantones, representantes del Ministerio de Salud y de Educación, se pronunciaron ante la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional por el COVID-19 y recalcó que no existen casos de coronavirus en la provincia. Nosotros, la provincia, continúa con las labores públicas del servicio público y del servicio privado. No vamos a parar la provincia, pero sí vamos a actuar con responsabilidad. El alcalde de la ciudad de Ambato, Javier Altamirano, da a conocer que se toman las medidas correspondientes en los centros de acopio de la localidad. Disponer mediante la Dirección de Servicios Públicos que se realice la fumigación de toda la red de plazas y mercados. En la provincia de Tungurahua se suspendieron las actividades en las 271 unidades educativas. A nivel de la zona 3 estamos hablando de
casi 5.000 en unidades educativas. La Coordinación Zonal 3 de Salud da a conocer que el número telefónico 171 evita que las unidades de salud se congestionen. Máximo Barba, Medios Públicos. Los eventos programados para celebrar las fiestas de Riobamba fueron postergados por la decisión del Cabildo, que se acoge a las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública. Las autoridades garantizan el abastecimiento de productos de primera necesidad. Luego del anuncio de emergencia sanitaria que se decretó en el Ecuador para prevenir la expansión del COVID-19, las autoridades en la provincia de Chimborazo se reunieron para dar a conocer las acciones que se adoptarán. Estamos tomando las previsiones respectivas para garantizar todos los servicios municipales, agua potable, sistema de plazas y mercados, inclusive un espacio colaborador en aquellos escenarios en los cuales también la movilización dificulte la provisión de nuestros centros de abastecimiento. También se hizo un llamado a que la ciudadanía mantenga la calma, asegurando que no existirá desabastecimiento de productos de primera necesidad. A que mantengamos esa posición de cordura, vayamos dándole a la ciudadanía este mensaje, que la prevención va a hacer que este país salga de este mal momento. Además, ante la solicitud de que se entreguen mascarillas a la ciudadanía, las autoridades de salud señalaron que técnicamente no es necesario. No necesariamente todas las personas deberían utilizar mascarilla, más bien es el hecho de que esta medida de prevención nosotros la determinamos si visitan la casa de salud con esta sintomatología respiratoria y nosotros la entregaremos en nuestra casa de salud. El municipio de Riobamba, acogiéndose a la prohibición de reuniones masivas para evitar contagios, postergó las actividades por las fiestas de la ciudad, entre las que se incluyen la elección de reina, desfiles, corridas de toros y conciertos. Gonzalo Parra, Telediario. Y en China se recuperan las exportaciones del sector camaronero, que sufrieron una contracción en la demanda tras el anuncio del COVID-19. Sin embargo, los nuevos casos en Italia y otros países han provocado una baja en la compra del crustáceo. La extensión del año chino, feriados y la restricción para la movilización de los ciudadanos en China provocaron una contracción en la demanda de los consumidores asiáticos por el camarón ecuatoriano. Ventajosamente, desde hace un par de semanas atrás, se pudo conocer que ya la actividad económica en China empieza a reactivarse. Evidentemente no hay el volumen de pedidos que normalmente se estila para esta época, hay una demora. Pero lo cierto es que ya con esta señal de recuperación podemos seguir monitoreando el mercado chino, esperando que en las próximas semanas mejoren todavía aún más los niveles de consumo y por tanto de pedidos hacia el Ecuador. La recuperación de la economía en China es favorable. Sin embargo, según el presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Camposano, similar situación se vive en otros países donde la alarma por el COVID-19 apenas empieza. Y dentro del mercado del bloque europeo, este país adquiere el 30% de nuestras exportaciones a la Unión Europea. Es decir, si la Unión Europea compra el 30% del camarón ecuatoriano, Italia compra el 30% de ese 30%, quiere decir que Italia más o menos está comprando casi el 10% de la producción nacional. Vemos que España también ha presentado niveles de brotes de COVID-19, aún no hay mayores noticias referente a el impacto que sin duda va a producir en el consumo de ciertos alimentos, incluido el camarón, estamos monitoreando lo que sucede con los Estados Unidos, porque este es otro mercado de importancia que también se encuentra en un estado, no llamemos de alerta, pero sí en un estado de monitoreo de lo que va sucediendo en cada estado que va presentando brotes y qué medidas se toman. Uno de los factores que mayor incidencia representa en esta baja en la demanda obedece en gran parte a la restricción de la movilidad humana, que obliga a los ciudadanos a quedarse en sus casas. Importadores mantienen aún ciertos inventarios que no tienen la necesidad de restituir y por tanto no existen los volúmenes de pedido que normalmente se estila cuando el producto ya empieza a escasear. El sector exportador, que es lo que nos atañe, está sufriendo un impacto. Nos compran menos, nos pagan más tarde, no hay transporte o es más caro, no hay contenedor, es decir, una serie de problemas que va a afectar a la economía ecuatoriana. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos.